Buenas, instructor. Mi nombre es Guido Caicedo. Estudio desarrollo de productos electrónicos en la ficha 3070-458. En el presente video voy a hacer las pruebas a una fuente conmutada marca Toshiba. Para realizar las pruebas utilicé las herramientas y los materiales y la fuente conmutada, teniendo en cuenta la marca y las características de la fuente, que es una marca Toshiba. Es un adaptador o una fuente de un portátil de antiguo. Es marca Toshiba, teniendo las herramientas de prueba como el multímetro o una pinza amperimétrica, también teniendo la serie para protegernos en caso de un corto, para conectarla hacerle las pruebas en serie. Tengo las herramientas para el desarme, destornillador de estrella y de pala, un desoldador me tocó. Tengo las herramientas de protección según los protocolos, lo que es los guantes, porque vamos a trabajar con alto voltaje, en las gafas, y me tocó utilizar un cautín, el cautín para destaparla porque tenía la protección. Continuando con nuestras pruebas, procedemos a desarmar la fuente, la cual tiene las dos carcasas y tiene un blindaje de protección, que me tocó que desoldarla y destornillarla para poderla desarmar internamente, donde vienen los componentes. En esta parte ya podemos ver la fuente, cómo está compuesta. Tenemos la entrada, por donde viene la clavija o el enchufe, tenemos aquí la entrada, viene el fusible, tenemos aquí el puente rectificador, tenemos un filtro de 400 voltios, 180 voltios, 180 microfaradios. Tenemos el transformador, tenemos el regulador o el oscilador. Esta parte es la parte de la etapa primaria, y esta que vemos acá, que está tapada con un disipador, es la parte del secundario. En la parte posterior de la tarjeta podemos ver que está dividida en dos sectores, que la parte donde entra el primario, que es esta parte que divide con el transformador, y en la parte del secundario, que está dividida también con otro disipador, que es la parte del transformador, donde tenemos ya la salida de los voltajes secundarios. Para realizar esta prueba, pues tomé como referencia la tapa donde viene el chasis, donde vienen las características de la fuente, porque no pude encontrar el plano. Entonces aquí nos dice que es la fuente conmutada que maneja de entrada 110, 240 voltios, 1.5 amperios, y tiene la salida de 15 voltios, 8 amperios. Con esto entonces me baso para hacer las pruebas a medir según las características de la fuente. Para realizar nuestras pruebas a la fuente conmutada, según el protocolo de seguridad, vamos a utilizar nuestra serie para protegernos de un corto. Utilizamos la serie con los bombillos y procedemos a conectarla a la toma de 110. Alimentamos, tenemos los caimanes, los conectamos en la clavija, alimentamos la fuente conectada, y procedemos a hacer las pruebas con el multímetro. Como vamos a probar las de entradas, vamos a tomar lo que es voltaje alterno. Entonces procedemos con
multímetro o la pinza amperimétrica en la escala de, prendemos el multímetro en la escala de voltaje y lo medimos en corriente voltaje alterno. Ahí como podemos ver que está la onda seno, nos quedó en medición de alterno. Entonces procedemos a hacer la medición en la entrada de la toma antes del fusible. Aquí. No está prendido. Ahí vemos que el LED está indicando que está prendida la fuente. Entonces procedemos a hacer la prueba de entrada de corriente alterna. Lo tomamos donde está la parte de la entrada en la tarjeta. La entrada nos indica 120 voltios. Tomemos allí, ahí tomemos la lectura 120 voltios alterna antes del fusible. Acá podemos ver el fusible, que esta es la continuación que nos lleva la alimentación hacia este puente rectificador. Este puente rectificador de onda completa nos saca nos da la salida a un filtro para rectificar la onda. Vamos a tomarle la medida en la parte de la salida del puente rectificador. Ya tomamos la entrada de alterna, que eran 120. Ahora vamos a tomar la salida del puente rectificador. Tomemos acá. Me está desconectando. No está dando buen contacto, pero ya volvimos y lo conectamos. Verificamos otra vez la entrada en el puente rectificador. En el puente rectificador vemos que de donde entran tienen que haber 120 voltios. Ahí donde está tomando la lectura de alterno, 120 voltios en la entrada del puente rectificador. Ahora vamos a la salida del puente rectificador. Pero tenemos que cambiar en el multímetro, en la pinza, tenemos que cambiar la lectura de alterna en directa. La vamos a cambiar a corriente, a voltaje directo, que ahí cambió. Prueba que no nos estaba marcando. Aquí ya marca, aquí ya le tomamos lectura a las entradas, a la salida, le tomamos lectura a la salida del puente rectificador, que nos da 168 voltios. Ya aquí en esta parte se nos eleva porque ya, como es corriente directa, ya no sale para la parte del 169 voltios, está marcando, es más elevada porque en la entrada alterna tenemos 120 y en esta, como es rectificada, ya sale para el filtro. Entonces allí ya tenemos la llegada del voltaje hasta el puente rectificador. Ahora vamos a tomar lectura del filtro, que es de 400 voltios, 160 microfaradios. Vamos a tomarle lectura a ese capacitor donde llegan las terminales. Estas dos. Estas son las terminales del capacitor del puente rectificador. Ahí nos marca también 169 voltios en corriente en voltaje directo.
Esa es la lectura que tenemos en el filtro. Esta prueba se le está realizando a la parte del primario, esta parte de acá, a la parte del primario donde entra lo que es la corriente alterna, donde nos entra a un circuito integrado, un regulador, que es el que hace la parte de oscilación, autooscila para que alimentemos al secundario. Ahora sí vamos a la salida del, del voltaje secundario, que en esta parte se divide el transformador en dos, primario y secundario, esta etapa de acá, donde aquí no podemos ver la salida del voltaje, podemos ver la salida del transformador. En esta parte vamos a tomar corriente alterna, vamos a ir a la salida del transformador. Continuando con las pruebas en el secundario del transformador, tenemos un inconveniente al probar corriente alterna, debido a que la frecuencia ya aquí nos va a oscilar diferente a la que nos entraba, que era 60 Hz. Aquí oscila una frecuencia más alta. Podemos medir la frecuencia, por eso es que no nos da aquí nos marca 396 kHz a una frecuencia muy alta, y por eso es que no nos marca medida alterna. Entonces podemos medir, continuando podemos cambiar, ahí medimos la frecuencia, ahora medimos el voltaje de corriente directa de salida de la fuente, ya rectificada por medio de los diodos y del filtrado. Podemos tomar aquí en la salida del circuito impresa, que nos marca 15.33, que es lo que nos da las características de la fuente. 15.3. Podemos mirar en dónde está el filtro. Hay dos filtros en paralelo. En los terminales de los filtros tenemos 15.2. O sea que como están en paralelo con la salida, nos marca la misma salida. 15.33, que es el voltaje de salida, con 8 amperios. No siendo más, esto sería todas las pruebas, las medidas o las pruebas que se le hacen a la fuente, dando como conclusión que la fuente se encuentra en perfectas condiciones. Tanto como las de entradas como las salidas están marcando con los parámetros que indican en las características de las carcasas. Siendo todo,